Pastora nos ofreció una tarta buenísima allí antes de comenzar, así que estamos con fuerza y estamos felices de poder ver a muchas caras conocidas de tantísimos años. Ahí en la entrada vi a Miguel. ¡Wow! Hacía muchísimos años que no te veía, porque nos fuimos juntos una vez a Bogotá en un avión entero, y vi también a Esperanza ahora. Y claro, y los pastores que nos han invitado con tanta insistencia, agradecemos, de verdad nos sentimos muy honrados. Víctor y Nati, gracias. Y nos encontramos aquí con estos antiguos hijos, pastores que conocimos desde jovencitos, a Jonathan y a Isabel. Bueno, no sé, muchos años. Y eso no es tan bueno, contar tantos años atrás, porque deja ver que ya no somos tan jovencitos. Pero estamos felices de estar aquí, de verdad. Nos sentimos muy contentos, muy honrados de la invitación. Nos recibieron en el AVE y nos llevaron a comer a un restaurante. ¿Tiene hambre? No. A un restaurante por allá súper bueno. Nos pusimos las botas y ahora nos trajeron aquí, y ya les digo que nos invitaron, y vi a la entrada todo ese festín, parece una feria ahí de comida, y les felicito por instalaciones tan bonitas. Saben que como vamos haciendo misiones y vamos por el mundo, mirando las iglesias donde llegamos, que son la mayoría iglesias hijas de Madrid, que hemos ido apoyando la apertura, y nos damos cuenta de cuáles son las iglesias que tienen gente comprometida, apasionada, que ama al Señor. Y es que se nota en los pequeños detalles. Se nota en la limpieza, en los arreglos, en la decoración, en las sillas, en el frente, en el aparcamiento. Es curioso, pero la gente que ama al Señor y que le quiere servir de corazón, se deja ver. Inmediatamente tiene cualidades que se dejan ver. Y ustedes dejan ver al Señor y dejan ver también su amor. Les felicito por las instalaciones tan bonitas. Les felicito por estar aquí esta tarde, por venir al Congreso, por apuntarse y pagar. Porque ya Isabel nos dijo, cuidado con... No. Menos mal que yo tengo aquí mi... No he pagado, pero me pusieron esto que me salva. Es por gracia, ya lo sabemos todos aquí. Es por gracia, así que estamos muy felices de estar aquí. Repetirles que tenemos una familia que está en Madrid. Ahora 2 de nuestras hijas tenían que ministrar en un congreso en San Sebastián de los Reyes, y la otra, Karen, la menor, que le manda saludo a Noah y a su esposo. Me dijo Luis y su esposa, así que mira, Luis y Noah reciben saludos de Karen, nuestra hija, que estuvimos con ella ayer. Así que felices de estar con ustedes. Y estuve pensando porque cuando nos invitan, pensamos cuál será la palabra apropiada que el Señor nos haya dado a nosotros, que haya hecho mella en nosotros primero, para poderla compartir. Y saben, se me ocurrió que para ensancharse, Dios trabaja con el corazón. Dios trabaja desde dentro. No nos confundamos. El crecimiento, la expansión, no viene por causa de una ecuación mágica o de una forma o una manera de hacer las cosas. El crecimiento lo da Dios. Dios da el crecimiento. La Biblia lo dice claramente, que el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, nace desde un corazón sano, desde la realidad de la pureza, de la entrega, de la consideración de cuánto es Dios para ti y de cuánto por causa de ese amor has sacado de tu corazón perjudicial para que Él pueda obrar de forma extraordinaria. Y es allí donde nosotros queremos trabajar estos días. Son poquitos momentos en que vamos a estar juntos, perdón, pero nos gustaría que fuese significativo y que usted abriese el corazón para que el Espíritu Santo trabaje y nos pueda llevar
a la expansión que estamos deseando. Expansión siempre viene por relación. Atención al asunto. Cuando el Espíritu Santo quiso obrar en María, ella preguntó, ¿cómo será esto? Cuando le hablaron de crecimiento a una virgen, ella preguntó, ¿cómo será esto? Dice, el Espíritu te cubrirá. Él va a engendrar dentro de ti la posibilidad de multiplicarte, de dar a luz una nueva vida que salvará, que será de bendición para el pueblo, para la gente. Y el crecimiento está basado en esa relación. Y esa relación es estorbada por nosotros mismos, porque almacenamos cosas inapropiadas y estamos con algunos sentidos de sospechas, de intrigas, hasta de resentimientos, odios, rencores que deben salir de nuestro corazón. Por lo tanto, pensando en eso, me acordé de un pasaje bíblico que el Señor me dio en su momento y creo con toda firmeza que es para hoy y para nosotros. Y se llama Capitán de mi embarcación. Y vamos al libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer ahí al final del capítulo un pasaje que todos lo conocemos porque Jonás es un librito tan pequeño, pero tan significativo que es difícil que alguno de ustedes no lo haya leído. Estoy convencido que tanto me ha apasionado a mí Jonás como a usted, me imagino, porque es fascinante. Y vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo, y así vamos a charlar un rato acerca de esta temática que esta tarde nos ocupará de manera distendida. No quiero más que dar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que podamos reflexionar juntos. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Queridos hermanos, el libro de Jonás es una historia subversiva, una historia contradictoria, interesante. Es una joya en el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel, Jonás, el libro es uno de los libros más leídos, más tenidos en cuenta. Para Israel es una verdadera contradicción porque es la salvación de gentiles, pero Jesús, como muchos otros personajes de las Escrituras, apreciaron profundamente el libro de Jonás y les valió como guía en sus ministerios. No es diferente para la iglesia del día de hoy. A través del tiempo hemos encontrado en el libro de Jonás una guía inequívoca para hacer misiones, para amar a las personas perdidas, para dejarnos usar, para reflexionar sobre la encomienda divina que algunas veces es contraria a los sentimientos, pero que debe ser razonada, determinantemente obedecida y disfrutada. Porque allí es donde reside la realidad
de esta historia, que no es la profecía de Jonás escrita, que más bien es eso, la narración de una historia de un hombre que rebelde, disgustado, suicida, escandalosamente grosero, con una teología súper profunda, pero con una práctica fallida y con mucho resentimiento en el corazón. Eso le estaba impidiendo hacer misiones. Eso le estaba impidiendo crecer. Digo, trayéndolo a nuestro congreso, porque nuestro propósito es extendernos. Y allí reside una de las razones más importantes por las que quiero tratar este tema hoy. Y es que sin duda el crecimiento está en ti. Ojo, que no está en ningún método, está dentro de ti. Los hijos espirituales que multiplicarán las iglesias de esta zona están dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos que darle lugar a que puedan salir, a que el Espíritu Santo haga brotar de nuestro interior la gracia, el favor, el bien, la luz que está dentro, posiblemente debajo de la cama, y tenemos que sacarla arriba del escaparate, arriba de nuestra vida, para que pueda alumbrar a quienes están a nuestro alrededor. Porque es usted quien se va a multiplicar, es usted a quien Dios va a usar, y Él te ha escogido. El problema se llama Jonás. Pero hoy vamos a hablar de otros personajes, otro tal vez secundario, casi invisible en el pasaje bíblico, pero que está ahí, allí está. Y el Señor me hizo una vez mirarlo con detalle, y se trata de un señor que desde joven le interesó el mar. Es probable que para Tarragona, un lugar de puerto de mar, encontré mi gorro de capitán y me lo traje para poder ponérmelo aquí un ratito, y que a ustedes no se les olvide que somos capitanes de nuestra embarcación. Así que, ¿es usted el responsable de su vida? ¿Sí o no? Dígame la verdad. ¿Es usted el responsable? Usted es el que decide, usted es el que lleva el timón de su vida y hará lo que usted quiera. ¿Le dejará lugar al Señor o no? ¿O usted llevará la vida cristiana a su manera? Pero ahora vamos a ahondar en la palabra, y solamente quería que recordáramos la gorra. Al final me la volveré a poner un ratito para no distraerle. Aquella mañana se levantó pronto y tomó café con su esposa, pero antes que el sol despuntara, se dirigió al puerto. Allí estaba su embarcación, y junto con todos sus marineros y los que había contratado, cargaron en el barco. La expectación era grande, la ambición más todavía. Quería ganar dinero, quería hacer su trabajo. Él estaba acostumbrado a ello, y este viaje sería muy productivo. Llevarían aceite, trigo, llevarían todos los elementos que solían llevar, pero este era un viaje especial. Había algo en el ambiente que le llevaba a estar muy motivado, y pronto arreglaron toda la nave, prepararon los aperos, pusieron las cargas bien apropiadamente dentro del barco, bien distribuidas, que el peso fuese distribuido en todas las zonas, y todo quedó preparado para la próxima madrugada salir. Así que aquella noche volvió a su casa. Era una noche de despedida, estaría algunas semanas por fuera. Llegaría hasta posiblemente la península ibérica, descargaría, cobraría y volvería trayendo algún que otro elemento que pudiera comercializar y sacarle provecho. Su propósito era absolutamente comercial. Estaba pensando en su familia, por lo tanto, aquella noche, como casi siempre, una cena especial le aguardaba en la mesa, una vela. Los niños estuvieron un ratito allí en la mesa y les despidió a la cama, les dio besos, y luego se quedó con su esposa
para terminar la cena. Una copa de vino, un buen postre y muchos cariños. Despidieron al hombre porque muy temprano por la mañana, aunque recibió un café y un beso de su esposa, se dirigió al puerto. Y allí de primero, como lo suele hacer el capitán, entró en la nave. Inmediatamente después, los marineros subieron también, abordaron todos, y el capitán comenzó a vocear a todos los que estaban: preparen las velas, alisten las amarras, atención a esto y aquello. Así que fue dando cada instrucción, pero en el último momento, antes de desatar la embarcación para arriar las velas y dirigirse hacia el mar adentro, un personaje un tanto despelucado y desarreglado llegó al puerto y pidió por favor si podía abordar, si le podían llevar. Y le preguntó al capitán: ¿a dónde vas? Y él no respondió, dijo: quiero ir con vosotros. ¿Dónde vais? Al otro lado del mar, dijo el capitán. Y él dijo: me viene bien. Y entonces el capitán preguntó: ¿puedes pagar? Y ni corto ni perezoso dijo: sí, estoy dispuesto a pagar lo que sea. El capitán le fijó un precio y entrando recibió el dinero de la mano de aquel extraño sin ninguna otra pregunta, puesto que el viaje era absolutamente comercial y lo material primaba. Así que saltó a la embarcación y el capitán le asignó el camarote de más adentro. Allí aquel extraño, con los ojos un tanto desorbitados, mal vestido y con el pelo desarreglado, entró en el camarote y se oyó el portazo y luego los ronquidos. Algún que otro marinero se sonreía de escuchar al extraño que había entrado a su camarote. Inmediatamente se quedó dormido. ¿Saben? El capitán dio las órdenes de arriar las velas, de hacerse a la mar, y así la embarcación comenzó su ruta hacia el otro lado del mar. Guiando el timón, el capitán posiblemente silbó, cantó, le pareció que todo estaba en orden. Era un tiempo en que el sol brillaba, el viento soplaba suavemente y la nave se deslizaba sobre el Mediterráneo de una manera extraordinaria según se había planeado. Y las cartas de navegación decían que todo iría bien como en otros momentos lo había hecho. Después de algunas horas, el viento comenzó a alterarse y algunas nubes se pusieron en el cielo y todo comenzó a cambiar. El capitán le pareció extraño, porque no era tiempo de tormentas. Él lo había hecho una y otra vez. Sin embargo, el viento fue arreciando y las velas se hincharon y la nave iba muy aprisa golpeando sobre las olas que se comenzaban a levantar. Pero el viento no paraba de aumentar su velocidad y tuvo el capitán que dar órdenes y bajar alguna de las velas y amarrar mejor los enseres. Y ya tambaleándose de forma muy pronunciada, el capitán dio más órdenes y ya le parecía muy extraño, porque se fue levantando una tormenta, como nos recuerda la historia. Muy bravo estaba el mar, estaba el mar ya muy picado, como suelen decir aquí, pero dice nuestra historia, dice que el mar se iba embraveciendo más y más. Aquello ya era anormal. El capitán le pareció que bueno, posiblemente una tormenta se puede levantar en cualquier momento, pero en ese tiempo, para esos meses, no era muy habitual. Y continuaron haciendo todo lo que debían hacer cuando se levanta la tormenta, de forma que lo que no esperaban comenzó a suceder. No solamente ya tenían un mar embravecido,
sino que aumentaba en grados el peligro. Fue verdaderamente caótica la situación en algún momento. El mar comenzó a entrar, las olas a golpear la nave y ya bajaron todas las velas y iban muy despacio a la deriva básicamente. Y el capitán pensó que esto tenía alguna razón, un poco más allá de su capacidad de navegación. Esto tenía algún contexto diferente que no era el habitual. No era normal que esto estuviese sucediendo. Por lo tanto, dijo a los marineros, por favor, clamen a sus dioses. Ya el capitán discernió que era algo espiritual. A pesar de su incapacidad en el asunto, dijo, clamen a los dioses. Y escuchó el ronquido del que estaba adentro. Por más que había tormenta, él seguía roncando. Y se acercó allí y le dijo, ¿qué haces, dormilón? Nos estamos hundiendo. Por favor, clama a tu Dios. Y el capitán hizo que todos pudiesen hacer lo propio en un momento de desesperación. No había visto cosa igual en ese momento. Pero el mar se embravecía más y más. De manera que tuvo que dar la más triste orden que podía dar un capitán de navío comercial: echar enseres por la borda, coger los barriles de vino y de aceite y los sacos de trigo, aligerar el barco, porque nos estamos hundiendo. Tenemos que salvar nuestra vida. Y comenzaron a vaciar todo aquello. Sin embargo, el mar no se aquietaba y la nave corría peligro. Esta es una fascinante historia, hermano. Fascinante. Pero tuvo que haber sido muy difícil, de forma que el capitán llegó a la conclusión que era por causa de alguien. Alguien dentro de la nave estaba siendo perseguido por la justicia. El cielo estaba acosando a alguien que no lo había hecho bien. ¿Saben? Cuando miro la historia con detenimiento, hermanos, y nos ubicamos en nuestra vida, nos damos cuenta que muchos de nosotros hemos tenido que vivir esto. Que hay circunstancias que se nos han presentado de esta manera y que ahora tenemos que llegar a la conclusión: ¿por qué me sucede esto? Y eso fue lo que el capitán estaba pensando. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa? Que la iglesia no crece. ¿Qué pasa? Que mis finanzas no avanzan. ¿Qué pasa? Que no me siento en paz. ¿Qué pasa? Que no estoy satisfecho. ¿Por qué mi matrimonio va así? ¿Cómo es que mi empresa retrocede? ¿Por qué mi dinero no me alcanza? ¿Cómo es que mi profesión no va bien? ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida porque las tempestades se han levantado por alguna razón? El juicio no viene sin causa, dice la palabra de Dios. Siempre hay una razón. Dios nos está tratando, Dios está persiguiendo a alguien, y eso pensó exactamente el capitán. ¿Por qué sucede esto? Y llegó a la conclusión y dijo en su manera de pensar: echemos suerte a ver por causa de quién es este mal. ¿Por causa de quién? Y es probable que en cada una de las casas tengamos que darle vuelta a una botella o hacer unas cartas o buscar un dado. A ver por causa de quién ha venido este mal. No, no lo hacemos así. Pero así lo hizo el capitán. Y la suerte señaló hacia el camarote de más adentro. El extraño era la razón del juicio. Había dentro del interior de la nave alguien que había traído el juicio. Allá fue el capitán y le dijo: a ti te ha tocado la mala suerte y es por causa de ti que nos ha venido este mal. Dinos quién eres, de dónde vienes, a qué Dios sirves, qué te pasa, por qué estamos en esta situación. Qué buenas preguntas. Qué preguntas más pertinentes para nosotros, hermanos, en circunstancias en que deseamos y no tenemos, en que queremos y no logramos, en que tenemos aspiraciones, deseos, pero no llegan al cumplimiento.
Y posiblemente viene todo lo contrario. Vientos y tormentas se levantan sobre nuestra vida y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Qué pasa con nosotros? Tenía una teología extraordinaria, pero una práctica fallida. Y él dijo, mire, si usted mira la teología de Jonás, es impresionante. Él dijo, yo soy del pueblo de Israel, sirvo al Dios del cielo, de la tierra, del mar. Yo soy de Dios, yo soy un profeta de Dios, pero estoy huyendo de él. O sea, él sabía a quién servía, pero tenía la terrible torpeza de estar en contra de ese Dios que era dueño de todo. O sea, era una contradicción. Y saben, una contradicción posiblemente en la que nosotros nos encontramos en muchas oportunidades. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Conocemos a profundidad nuestros deberes, conocemos nuestras responsabilidades, sabemos el deber dentro de la iglesia, pero resulta que hemos albergado en nosotros una mala teología a pesar de que se nos ha enseñado bien. Hermano, qué cosa más impresionante. Pero Jonás estaba allí dentro del barco y ahora era tarde. Ya no quedaba trigo ni aceite, ni vino ni enseres. Se habían perdido. Las pérdidas que ocasiona la desobediencia son terribles. Se da cuenta que en el momento preciso de la decisión de abandonar la voluntad de Dios, un barco le estaba esperando y alguien que conducía ese barco no preguntó los detalles, dejó que pasara al interior de su embarcación y se metiera en lo más adentro del camarote interior. No es diferente con nosotros. Albergamos sentimientos, ideas. Hermanos, metimos dentro de nuestro barco, del barco de nuestro corazón, resentimientos, odios, dolor, cuestionamientos, cosas que no corresponden a nuestra vida, más que perdón, amor, comprensión, misericordia, pero dejamos penetrar allá adentro cosas. Les cuento otra historia al margen de esta. La señora tenía más de 90 años y estaba allí en la iglesia en Madrid, de manera que era una señora morena alta, pero estaba así encorvadita. Entonces caminaba así, tenía unos zapatitos de abuelito, así iba muy despacio. Y un día después de la reunión me dijo, pastor, quiero hablar contigo. Y yo le dije, ok, ¿cuándo? Ahora mismo. Necesito que me escuche. Y la señora, repito, como de 90 años, vino ahí detrás y no me quería dejar. Por lo tanto, yo pues le atendí a pesar de que era ya después de la reunión de la noche. Y le llevé a la oficina, se sentó ahí, me dijo, pastor, ¿has predicado? Y yo quiero contarte algo que me pasó cuando tenía 9 años. Estoy hablando de una señora de más de 90 años. Y me dice, cuando tenía 9 años, un tío mío en mi país me violó. Y hizo cosas terribles conmigo. Y yo no pude decir nada porque era una niña. Y guardé el secreto por toda mi vida. Y no he podido ser feliz. He albergado en mi corazón odio contra mi tío. Ya hace muchísimos años murió. Pero yo todavía le odio profundamente. Me hizo tanto daño para mi vida. Y comenzó a contarme todo cuanto tenía en su interior. Y luego me dijo, pero hoy me he dado cuenta que no lo he hecho bien. Que tengo que sacar eso de mi vida, porque me ha hecho la vida imposible eso. La señora luego me pidió su consejo y le dije, hay que perdonar,
¿Usted se acuerda cómo se llamaba su tío? Sí. ¿Y quiere perdonarlo? Sí. Hermano, les aseguro que aquella noche, señora, pidió perdón de corazón. Sacó, mencionando cosas, sacó de su corazón el resentimiento, el odio que tenía. Y aquella viejita así, encorvada, salió del despacho derecha. Se enderezó, ¿sabe? Se enderezó. Estaba tan feliz que se le podía ver una nueva mirada. Se le podía ver de forma diferente. Y es que resulta que la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Él está la vida. Y en Él me atrevo a decir esta noche que está la vida de muchos, la vida de otros. Porque tú tienes al Señor y necesitas compartirlo con otros. Pero dentro, en tu interior, has albergado desobediencia, odio, rencor, pensamientos negativos, formas y maneras personalistas que te dañan en el avance del Evangelio. Y Dios quiere sanar en el interior. Aquel capitán, queridos amigos, aquel capitán no se dio cuenta lo que hacía. Le dio prioridad a lo material, a lo comercial. Le dio prioridad al dinero y dejó que Jonás entrara en su corazón. Pero hoy tenemos que escuchar la voz del mismo Jonás que dice: la solución es echarme del barco. La solución es: Jonás, fuera de mi vida. Desobediencia, te vas. Odio, resentimiento, rencor, te vas. Hoy, dentro de nosotros no puede haber la rebeldía que estaba en aquel profeta terrible. Así que tenemos hoy que con toda la fuerza comenzar diciendo: Jonás, fuera. Y tenemos que hacerlo de tal forma que sintamos que hay cosas que no pueden permanecer en nosotros porque están hundiendo nuestro matrimonio, están hundiendo nuestra familia, están hundiendo nuestra iglesia, están hundiendo el futuro del reino de Dios, están hundiendo todo aquello en lo que Dios ha soñado para cumplirlo en nuestra vida. Estamos llenos de cosas adentro que no corresponden a la vida cristiana y tenemos que decirle: Jonás, fuera de mi vida. ¿Usted está dispuesto a decir eso? Jonás, nadie dijo. Tiene que decir fuera. Y tiene que decirlo con rabia además. Porque usted quiere que algo destruya su vida, que algo opaque el cristianismo que usted tiene. Usted quiere que alguien le robe los dineros, le quite el trigo y el aceite de la unción del Señor. Le quite su bendición, su profesión, su empresa. Jonás, fuera. ¿Qué le parece si lo hacemos con más rabia? Porque Él lo dijo: mira, la solución es la siguiente: que ustedes me echen del barco. Era un poco suicida, ya les dije, no es la primera vez que Jonás se quiere morir. Jonás ya se quería morir antes y se quiso morir. Pero que se muera fuera de mí. Que se muera fuera de mi barco, que no me hunda el barco, ¿sí o no? El desobediente y el rebelde mejor fuera. Entonces cualquier desobediencia o rebeldía que pudiera haber en mi vida se va. Jonás, fuera. No, todavía faltó rabia. Porque piense que eso está dañando su matrimonio. Piense que eso le está haciendo infeliz. Piense en el asunto, por favor. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos revelara eso que no está bien y que hay que echarlo fuera. Yo quisiera que el Espíritu Santo buscara dentro de su corazón esta noche y pudiera encontrar ese detalle que usted sabe que no está bien y que está posiblemente, y el Señor me va a ayudar a eso, me va a ayudar, que está muy adentro, que se penetró en su momento, en su día entró y se puso allá en el camarote de más adentro y de vez en cuando le escucho roncar y hace algo así como, pero que yo puedo seguir viviendo porque Él vive su vida allá adentro. El problema es que está en mi barco. El problema es que de tanto en tanto escucho los truenos y los relámpagos.
y las olas golpean mi barca con la intención de hundirme, porque tengo dentro de mí cosas que no agradan a Dios. ¿Está dando cuenta de lo que quiere decir? Entonces, cuando yo diga Jonás, usted va a decir con mucha fuerza, fuera, pensando en eso. Jonás. Eso va mejor. Yo no sé, he tenido muchas experiencias con personas que han albergado dolor en su corazón. Hay algunos que se han acercado para decirme, pastor, perdóname. Y yo ni me daba cuenta. Hay algunas personas que no nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal o de lo que deberíamos hacer en un momento determinado. Y saben, ese tipo de cosas son las que yo consigo que son más frecuentes en las iglesias. Llenamos nuestros corazones de cosas inapropiadas. Y el corazón es muy sensible. Saben, permítanme hacer un paréntesis y decir este detalle. Las hermanas tienen un corazón más sensible todavía. Los varones somos como más durillos, como que aguantamos más tela. Bueno, somos varones al fin de cuentas, ¿no? Pero las señoras muchas veces son más sensibles. Y las palabras, como son acústicas, las señoras son acústicas, entonces las palabras son muy importantes para las señoras. Cualquier cosa que le diga a la señora lo toma en cuenta, porque les entra el amor por ahí y también el dolor. Entonces, no sé si me están entendiendo, pero el tema es que algunas veces los maridos hemos dicho alguna cosa como si nada, como si no pasara nada, porque para nosotros no es tan importante, pero para ellas sí, porque son acústicas. Entonces, ¿verdad? Muchas veces tenemos que recoger un poco las amarras que hemos soltado con tanta facilidad. O tal vez sencillamente buscar a ese Jonás y echarlo de nuestra embarcación y arreglar las cosas y pedir perdón, o en el otro caso perdonar, porque no nos damos ni cuenta, pero está allí la serpiente enrollada esperando morder. Está allí el tema álgido, áspero. No aquella vez que me dijiste aquello, ¿te acuerdas cuando? Y entonces está todavía la señora herida. Pero ¿sabe qué? Eso impide que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y hay cosas dentro del ministerio y del liderazgo que tenemos que sacar y perdonar y dejarlos a los pies del Señor en el altar y sanar nuestra vida, hermano, de tal forma que el Señor se pueda mover. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jonás para esa problemática? Echarme del barco. Echarme del barco. Él pensó que el suicidio, que el echarlo en lo profundo del mar era acabar con la vida y por lo tanto no hay problema de pulga para el perro muerto. ¿Y saben qué? El capitán, cuando escuchó eso, dijo: si este señor sirve a Dios, y si el Dios a quien sirve ha levantado esta tormenta, este es el Dios del mar, este es el Dios del cielo y dueño del viento, ¿cómo voy a echar yo? Pero al final pide perdón y lo echa. Al final dice: Señor, y ora, el capitán ora y dice: mire lo que dice aquí, Señor, no ponga sobre nosotros sangre inocente, pero es que nos está hundiendo el barco. Hay que echarlo. Jonás, ahí se le olvidó. Te vas de mi vida ya mismo. Voy a perdonar, voy a pedir perdón, voy a arreglar las cuentas, voy a suavizar mi relación con el liderazgo, con el pastor, con la pastora, con el hermano, con la hermana, con quien sea. Dios necesita de nosotros un corazón limpio, un corazón puro para poder moverse y para que venga un avivamiento. Esto antecede al más grande avivamiento que se vivió en una ciudad. Hermano, esta realidad antecede al momento en que Nínive se convierte de manera completa. No descartemos que esto es una sucesión.
Dios te quiere usar y quiere liberar a muchísimas personas, y muchas personas que están apartadas de la voluntad de Dios. Pero comienza contigo. El avivamiento siempre comenzará desde el interior de la iglesia. Y del interior me refiero desde el corazón de cada uno de nosotros. Un corazón que no está bien delante de Dios. Un corazón que tiene resentimiento, dolor, enemistad, que tiene sospecha, que tiene intriga, que está esperando a ver en qué momento si va bien o no. ¿Saben qué? Ese corazón necesita ser sanado. Necesita ser sanado. No te confundas. Y aquel día el capitán decidió echar a Jonás del barco. Fuera, fuera de mi vida, fuera de mi barco, te vas. De manera determinante, usted tiene que deshacerse del pecado. Jóvenes, redes, móviles, pecados escondidos. Ahora es muy fácil. Circunstancias adversas, robo, ira, maledicencia. Aquí somos unos santos, se les ve las alas a todos. Pero luego en la calle no sé, no lo sé. Pero nosotros queremos que Dios nos use. Nosotros queremos que el reino de Dios avance. Y por eso estamos aquí. Y hemos venido de diferentes lugares porque queremos que Dios nos use y que cumpla su propósito en nosotros. Estamos aquí, hermano, con el más grande de los propósitos, y es: Señor, queremos servirte, queremos obedecerte y honrarte, pero necesitamos salud en el interior. Necesitamos liberarnos del Jonás, de la rebeldía. Necesitamos liberarnos de todo esto que este señor tenía y lo metió en aquel barco. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Nacionalismo, materialismo, rebeldía, odio, resentimiento, rencor contra los asirios. Tenía, hermano, un deseo de que Dios les consumieran con el fuego. Tenía deseo de que el Señor no les perdonara, sino que les llevara al infierno, porque ellos habían hecho daño a su familia, habían hecho daño a su pueblo. Así que llevó hasta el extremo todas aquellas características negativas, y su corazón estaba perdido. Y su lugar de destino era el fondo del mar. Que Dios se encargara de él. Había que echarlo. ¿Se da cuenta que hoy Dios nos llama a la santidad? ¿Se da cuenta que este pasaje, de repente, el capitán tuvo que armarse de valor, pedir perdón al Señor y lanzar a Jonás por la borda? Y una vez dice aquí que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. El mar se aquietó. ¿Cómo me gusta eso, hermano? Es que ese era el problema. Es que ese era el problema. El mar se aquietó de su furor. ¿Sabe cuánto te va a venir la paz? Cuando saques de tu corazón a Jonás. Pero algo más sucedió. 3 detalles que quiero hacerles saber que aparecen ahí. Y dice: y temieron aquellos hombres a Jehová. Hermano, una vez que sacas de tu corazón el mal, la rebeldía, la desobediencia, la ira, el rencor, el odio contra las personas, una vez que sacas de tu corazón eso, entonces entras en una espiral de bendición, que es tener respeto por Dios. Tener un respeto reverente por las cosas espirituales, porque hay que temer a Dios. Hermano, es real, está aquí. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere usarte, quiere bendecirte, y necesita tu temor. No es cualquier cosa, no es un culto del domingo al que voy para cumplir. Es un Dios real, poderoso, santo, santo. ¿Recuerdan al sacerdote cómo entraba en el lugar santísimo con campanitas para saber que se movía? Con todo una vestimenta preciosa y una placa dorada de oro aquí en la frente que decía santidad a Jehová, y una mitra, y iba el hombre plin, 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 entrando en la presencia de Dios. Lo mismo nosotros. Nos enseña la Biblia acerca de nuestro respeto reverente por las cosas espirituales. Y aquella gente, inconversos,
Aquellos que tenían otros dioses, ¿saben cómo comenzaron su nueva ruta de alcance? Temieron a Jehová. Temieron a Jehová. ¿Tienes tu temor de Dios? ¿O te da un poco igual lo que Él pueda hacer? ¿No consideras la mano de Dios sobre ti? ¿No tienes precaución acerca de lo que Él puede hacer contigo y con tu familia? Ojo con eso, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor debe ser una de nuestras banderas principales para caminar con respeto en relación a ese Dios de quien somos y a quien servimos. Pero no solamente temieron a Dios. Aquellos marineros, aquel capitán, dice la palabra que también ofreció sacrificio a Jehová. No solamente tuvieron temor, sino que ofrecieron sacrificio. Yo me pregunto, si habían tirado tanto por la borda, ¿qué les quedaba? Y esto nos da la lección para poder entender que no se trata de la cantidad que podamos tener, sino de la necesidad que se requiere para hacerlo. ¿Me estoy explicando? ¿Cuánto tiraron por la borda para aligerar la nave? ¿Y cuánto ahora contaba el capitán con lo que le quedaba? ¿Había tirado lo que era la ganancia? ¿Había tirado la mitad? ¿Había tirado 3/4? ¿Cuánto quedaba? Y de eso dispuso para ofrecer sacrificio. Recuerda que estaba en alta mar todavía. Ellos tomaron de lo poco que quedaba. Y cuando me refiero a lo poco es para romper aquel principio raro que puede emerger en nuestra mente diciendo, pero si es que no tengo para ofrecer, si es que no tengo nada, pastor, si es que no me alcanza, si es que no me llega, si no llego a fin de mes, ¿cómo voy a dar? ¿Qué sacrificio voy a ofrecer si no tengo? Y ¿saben qué? Es interesante poder pensar que la gente que quiere servir al Señor ofrece. Esto no es gente inconversa. Pero ellos, el temor de Dios que vino sobre ellos, les llevó a ofrecer sacrificio. Qué bonito es cuando nosotros podemos, hermano, entender que todo cuanto tenemos, todo, no una parte, no lo positivo de nuestra cuenta, sino todo cuanto tenemos le pertenece. Y Dios está esperando corazones agradecidos, gente generosa, personas sacrificadas, que levanten el nombre del Señor. ¿Cuánto les quedaba? Un chivo flaco. Pues aquel chivo flaco lo ofrecieron en sacrificio allí en el barco. Aquel saco de trigo lo ofrecieron en sacrificio. Aquello que quedaba con poca cantidad lo ofrecieron al Señor. Y yo quiero, hermano, invitarles a que abran el corazón y sean generosos para Dios, porque de eso depende el futuro de la iglesia. Depende el futuro espiritual de cada uno de nosotros. Estábamos en plena construcción cuando estaba un poco desesperado porque barriendo allí mientras que los obreros trabajaban, me estaban llegando facturas y la secretaria me había dicho, tenemos que pagar, pastor. Hay algunos que ya están un poco molestos porque se ha pasado el tiempo de pago y necesitamos pagar. Y yo estaba ahí todo el día, me iba desde temprano porque estábamos haciendo obras y teníamos que cubrir el dinero y yo iba a ayudar de alguna forma. No soy yo albañil, pero barrer sí, sé barrer. Y entonces estaba ahí barriendo y de repente una señora muy chiquitita, con una falda grandota, así como de Bolivia o de Ecuador, una pollera así, ¿no? Que llaman allí. Una señora entró chiquitita y me dice, pastorcito, le he traído esto. Una bolsita tejida, amarradita así de color rojo con verde, algo así. Me dio la bolsita, he traído esto para la obra del Señor. Y me la dio y yo estaba tan desesperado que la cogí y le dije, hermana, gracias y tal. Y la eché al bolsillo y seguí barriendo, agobiado por la deuda que teníamos. Y así pasó toda la mañana hasta que llegó la hora de comer y fuimos arriba a comer un bocadillo con el resto. Y me fui a mi escritorio y de repente al sentarme sentí la bolsita ahí y destapé la bolsita, la abrí, miré dentro y estaba llena de joyas de oro, anillos, cadenas.
tenía ahí y me sorprendió porque era bastante, era mucho. Fui corriendo al cambio de oro y eran 9.000 euros. Me valieron para pagar unos piquitos que tenía. Saben, hay gente que sabe lo que es el sacrificio. Hay personas que descubrieron que entregando al Señor, ellos le honran y le levantan. Pero esta gente, hermano, que está aquí en las Escrituras, no conocían al Señor hasta ese momento. Hasta que Dios se manifestó con poder en medio de una tormenta terrible y ellos ofrecieron un sacrificio. Tenían un nuevo Dios a quien honrar, y nosotros tenemos un Dios que conocemos hace mucho tiempo, pero a veces no tenemos ese sentido de honra, no tenemos esa realidad de decir: Señor, mi ofrenda, mi contribución, mi donativo, mi bendición para la obra, Señor, yo sé que es para ti porque tú eres grande, te has manifestado a mi vida, has abierto los cielos para mostrarte, y yo doy de lo que he recibido de ti. Pero no solamente, hermanos, temieron y ofrecieron sacrificios, sino que hubo una última cosa que dice ahí: e hicieron votos. ¿Sabe qué es votos? Votos es compromiso. Se comprometieron. Votos es una promesa de que voy a hacer en el futuro. Y ellos dijeron: vamos a comprometernos con Dios. Hermano, no podemos evangelizar la Costa Dorada, no podemos multiplicar la iglesia sin compromiso de la iglesia. ¿Cuándo se vio que la gente iba a venir si no son invitados, si no son atendidos, si no son consolidados y cuidados? No se les da cariño dentro. Sin el compromiso de la iglesia no podemos crecer, porque necesitamos ser, hermano, gente que atiende gente. Necesitamos comprometernos en los ministerios, estar temprano, recibir, invitar, amar, bendecir, a veces quitarnos de lo nuestro y poderle dar a quienes no tienen. La semana pasada estuvimos en Gambia, tenemos un colegio allí. La iglesia hace unos 17 años estamos yendo y tenemos un colegio en Gambia, en África, y de niños. Y les damos los uniformes y comidita, y compramos un terreno, hicimos unas instalaciones. Y ahí estuvimos la semana pasada porque comienzan las clases. Entonces fuimos a una nueva temporada. Bonita la obra, pero ahí arreglando un poco los árboles, una araña me picó por aquí y ahí he estado 2 semanas un poco mal con la picadura de araña porque alteró los ganglios. Doctor, ahí me puse malo y todavía algún rayo por ahí por la cabeza me sale del veneno de, yo digo que una araña, yo no vi la araña, o un gusano, algún insecto raro. Es que generosidad implica sacrificio. Implica sacrificio. Yo no, que es primera vez que yo voy que me pica un gusano. África es un poco hostil, pero ¿sabe qué, hermano? Comprometernos con la obra implica vida, implica desgaste, implica un poco de dolor, porque no hay amor verdadero sin dolor. No hay entrega verdadera sin sacrificio. Si usted quiere amar, usted tiene que pagar. No vemos eso, porque el amor siempre es sufrido. El amor es sufrido. Sí, y nosotros tenemos que comprometernos. Y partiendo de esa realidad de lo que produce sacar a Jonás, de temer, de sacrificar y de comprometer, esta noche estamos comenzando un congreso que debe taladrar nuestro corazón y crear un antes y un después y buscar la forma, hermano, de que seamos sinceros, no un culto más, sino determinantes en decir: esto va a cambiar, esto va a cambiar, vamos a mejorar, vamos a llegar, vamos a expandirnos, vamos a ir más allá. ¿Sabes? Triste ir a Cuba,
es muy triste. No sé si habrá algún cubano, pero nosotros vamos a menudo a Cuba. Muchas veces he ido. No sé si 16, 18 veces. Igual que a Bolivia y a Venezuela y a Colombia. Pero en Cuba es un pozo sin fondo. Nunca es suficiente. Los hermanos tienen mucha necesidad. Mucha. Desde láminas de zinc hasta bancos, hasta todo. Hasta comida, no hay. Pero se necesita una iglesia generosa que se comprometa. Pero la gente de aquí, hermano, de la Costa Dorada, hay gente que tiene láminas de zinc y que tiene buena casa y buen coche, pero no tienen al Señor. Y entonces necesitan que nosotros como iglesia podamos sacrificarnos, ayudarles, bendecirles, levantarnos como una iglesia que tiene pasión y que sabe que Dios quiere salvar. Que Dios quiere salvar. Y Dios comienza salvando en el libro de Jonás. Una vez que Jonás es echado, que es reconocido el error, y aquella gente se convierte. Lo que no se esperaba que sucediera es que los marineros que eran idólatras, que adoraban otros dioses, cambiaran su posición y dijeran: Señor, te adoramos, ahora te tememos, ahora, Señor, queremos sacrificar para ti y comprometernos contigo. Aquel día, el capitán del barco, con las velas hechas polvo y con muy poco que tenía, decidió decirle al resto de los marineros: volvamos a la casa, vamos de vuelta. Y navegaron lentamente con los pedazos de vela que le quedaban. Y a lo lejos, en el puerto seguramente marítimo de Israel, se vio venir el barco con las velas hechas triza. Y los que miraban dijeron: ¿quién será? ¿Quién será? Es muy pronto para que vuelva el capitán que le dimos partida en estos días atrás. Y además, el barco viene hecho polvo. Las velas están rotas, viene muy despacio. Pero se fue acercando y dijeron: sí, es los mismos colores del barco de Antonio. Sí, mira, tiene el mismo mástil, aunque las velas están, ¿qué le pasaría? Y el barco del capitán Antonio se acercó a la orilla. Inmediatamente que pudo, el capitán saltó de primero y fue corriendo a su casa. Y llegó y abrió la puerta y decía: mi amor, ¿dónde estás? Y él dijo: aquí en la cocina, mi vida. ¿Cómo has vuelto tan rápido? Dijo: mi amor, no sabe lo que nos pasó. Hemos perdido todo. Todo el aceite, todo el trigo, todo lo que llevábamos, mi amor. No tenemos nada, el barco está hecho polvo. Pero tenemos algo. Y es que nos dimos cuenta que el Dios del cielo, de la tierra y del mar se manifestó a nosotros. Ahora lo conocemos. Ahora sabemos quién es y está con nosotros. Y la garantía de eso, mi amor, es que de aquí en adelante nos va a ir mejor. Y ahora está conmigo. Ahora le conozco. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Nosotros somos capitanes de nuestra embarcación. Y es necesario que desde este día tomemos cartas en el asunto y sepamos quién está en nuestro corazón, qué propósito tenemos en nuestra vida y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿A quién vamos a llevar en nuestro interior? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? Porque pronto tendremos que ir a dar cuenta en la patria celestial. ¿Y qué diremos? ¿Qué diremos? Me ocurre hoy, hermano, que Jonás, si todavía anda por ahí, debe ser despachado. Por favor, póngase en pie. Y a mí me gustaría que cerrara sus ojos conmigo. Cierra tus ojos conmigo.